La forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos está profundamente influenciada por nuestras creencias sobre la bondad y la justicia. Muchas veces pensamos que ser buenos es suficiente, que el universo nos devolverá con la misma medida de pureza y nobleza con la que actuamos. Pero, ¿cuántas veces hemos sentido que, a pesar de dar lo mejor de nosotros, el mundo responde con indiferencia? ¿Cuántas veces hemos visto nuestra bondad ser malinterpretada, usada en nuestra contra o simplemente ignorada? Esta realización puede ser dolorosa, pero nos enfrenta a una verdad ineludible: la bondad, sin fuerza, es vulnerable. Carl Jung, en su exploración del inconsciente, nos enseñó que la psique humana es un equilibrio entre la luz y la sombra. La sombra representa todas aquellas partes de nosotros mismos que rechazamos o reprimimos, aquellas cualidades que consideramos inaceptables. Sin embargo, en la sombra también reside un gran poder. Jung argumentaba que el crecimiento personal no se trata de negar nuestra sombra, sino de integrarla. Es decir, reconocer que dentro de nosotros no solo hay bondad y generosidad, sino también instintos de defensa, de protección y de afirmación personal. Si no aceptamos esta realidad, corremos el riesgo de ser explotados por aquellos que sí han hecho las paces con su propia sombra. Para entender mejor este concepto, imagina que sostienes en tus manos la joya más valiosa del mundo. Su brillo es inigualable, su poder inmenso, pero es frágil. Decides compartirla con otros, esperando que la valoren y la cuiden con el mismo esmero que tú. Pero, para tu sorpresa, algunos la toman sin mirarla, la dejan caer, la olvidan, la golpean sin darse cuenta. Otros la guardan para sí mismos y nunca la devuelven. Y unos pocos la resguardan con el mismo respeto con el que fue entregada. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que esa joya termine desgastada y rota? Así es la bondad cuando se entrega sin discernimiento, sin protección, sin la fortaleza necesaria para sostenerla. Jung sostenía que la verdadera fortaleza no es la agresión ni el egoísmo, sino la capacidad de integrar todos los aspectos de nuestra personalidad de manera consciente. Ser bueno no significa permitir que otros abusen de nuestra generosidad. Tampoco significa callar cuando debemos hablar, ni ceder cuando debemos resistir. Muchas personas han crecido creyendo que si son suficientemente amables, la vida les retribuirá de la misma manera. Pero la realidad es que el mundo no siempre recompensa la bondad. Recompensa la claridad, la sabiduría y la capacidad de poner límites. Es por eso que la clave no es elegir entre ser bueno o ser fuerte, sino saber cuándo y cómo aplicar cada uno. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra porque en ella reside nuestra fuerza latente. Si negamos nuestra capacidad de decir no, de poner límites, de defendernos cuando es necesario, entonces nuestra bondad se convierte en una fragilidad expuesta al abuso de los demás. La bondad sin fuerza es una flor en un campo abierto, expuesta a ser pisoteada por cualquiera que pase. La fortaleza sin bondad, en cambio, puede volverse destructiva y cruel. La verdadera sabiduría radica en encontrar el equilibrio entre ambas. Pensemos en todas las veces que hemos puesto a los demás por encima de nosotros mismos. En todas las veces que hemos dicho sí cuando queríamos decir no. En todas las veces que hemos permitido que alguien cruce un límite que no debería haber cruzado. ¿Por qué nos cuesta tanto defendernos? ¿Por qué sentimos culpa cuando nos ponemos en primer lugar? ¿Por qué seguimos creyendo que nuestro valor está en lo que damos a los demás y no en lo que nos damos a nosotros mismos? Jung diría que parte de la respuesta está en la sombra. Crecemos con la idea de que ser bueno significa ser complacientes, que decir no es una traición a nuestra esencia. Pero en realidad, protegernos es un acto de amor propio. Poner límites no es egoísmo,
es una expresión de nuestro derecho a existir con dignidad y respeto. El mundo necesita personas bondadosas, pero no personas que se dejen consumir por los demás. Necesita personas que no tengan miedo de decir la verdad, de defender su energía y de proteger su luz. Y aquí es donde radica el verdadero poder, en la capacidad de reconocer nuestro valor y actuar en consecuencia. No debemos esperar que los demás nos validen, porque nadie nos dará el reconocimiento que no nos damos a nosotros mismos. Nadie pondrá los límites que necesitamos si nosotros no los ponemos. En este viaje de autoconocimiento, debemos recordar que integrar nuestra sombra no significa convertirnos en lo que tememos. Significa abrazar nuestra totalidad, reconocer nuestras fortalezas y aprender a usarlas con sabiduría. El mundo no premia a los buenos por sí solos, sino a aquellos que saben combinar su bondad con inteligencia y determinación. La decisión de convertirse en una de estas personas está en tus manos. El mundo no funciona bajo un código de justicia predefinido. No es la fuerza bruta lo que garantiza la supervivencia, sino la estrategia. La capacidad de leer las corrientes, construir herramientas propias y saber cuándo avanzar o cuándo dejarse llevar es lo que realmente marca la diferencia. Carl Jung hablaba del concepto de individuación, el proceso mediante el cual una persona se vuelve consciente de sí misma, de sus sombras y fortalezas. Según Jung, aquel que no reconoce su sombra, es decir, su lado más instintivo y primitivo, vive en una ilusión de bondad que lo hace vulnerable. Freud, por su parte, explicó cómo el inconsciente nos gobierna de maneras que no siempre comprendemos. Nuestra tendencia a actuar basándonos en la moral impuesta o en la búsqueda de aprobación puede ser una trampa si no entendemos el juego en el que estamos participando. Imagina a alguien en el trabajo que siempre está dispuesto a ayudar, sin esperar nada a cambio. Cree que su generosidad será recompensada, que su esfuerzo será reconocido. Pero, ¿qué ocurre? Se convierte en el punto de apoyo para todos, en el recurso inagotable al que los demás recurren sin dudar. Se desgasta, se frustra, y al final, cuando necesita ayuda, se da cuenta de que nadie está dispuesto a devolverle lo que ha dado. Esto es porque, como explicaba Freud, muchas de nuestras decisiones están basadas en mecanismos inconscientes, en este caso, el deseo de aceptación y validación. Jung advertía que aquel que no integra su sombra, es decir, que no reconoce su propia capacidad de poner límites y de decir no, se convierte en presa fácil. La bondad sin estrategia es un desperdicio. La ingenuidad es peligrosa. Si no aprendes a discernir quién merece tu tiempo y tu energía, te desgastarás hasta el punto de no tener nada más que dar. Tomemos otro ejemplo, una persona que confía ciegamente en los demás, creyendo que todos actúan con la misma buena intención que ella. Esta creencia no es más que una proyección de su propia moralidad sobre los demás, un fenómeno que Jung identificó como el peligro de no reconocer la diversidad de la psique humana. No todos comparten los mismos valores ni operan bajo las mismas reglas. Hay quienes, consciente o inconscientemente, aprovechan esta falta de discernimiento. Freud describió esto en términos del principio de placer. Hay personas que buscan satisfacer sus deseos de la manera más fácil posible, incluso si eso implica manipular a otros. Esto no significa que debamos volvernos fríos o indiferentes, sino que debemos ser conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Jung decía que la sabiduría radica en encontrar un equilibrio entre la luz y la sombra, entre la bondad y la firmeza. No se trata de ser desconfiado de todos, sino de aprender a leer las señales, de entender que no todas las personas que se acercan a ti lo hacen con buenas intenciones. Un ejemplo común es el de las relaciones personales. ¿Cuántas veces has estado para alguien que nunca estuvo para ti?
¿Cuántas veces has dado oportunidades a quienes no las merecían? Freud llamaría a esto una repetición neurótica, un patrón inconsciente en el que una persona repite la misma dinámica una y otra vez, esperando un resultado distinto. Jung, en cambio, hablaría del arquetipo del Salvador, aquellos que sienten la necesidad de rescatar a los demás para sentirse valiosos. Pero salvar a alguien que no quiere ser salvado es una batalla perdida. Observa el mundo. Aquellos que han logrado avanzar no son necesariamente los más talentosos ni los más nobles, sino aquellos que han comprendido las reglas del juego. No se trata de ser deshonesto o cruel, sino de entender que la vida no es justa en el sentido en que nos gustaría que lo fuera. La justicia no es algo garantizado, sino algo que se crea con acciones concretas. Supongamos que en tu trabajo hay dos compañeros, uno que siempre cumple con lo que se espera de él, sin exigir reconocimiento, y otro que sabe cómo hacer notar sus logros, cómo posicionarse y cómo negociar mejores condiciones. Adivina quién avanza más rápido. No siempre es cuestión de mérito, sino de estrategia. Esto es algo que Jung enfatizaba: no basta con ser bueno en algo, también hay que saber cómo moverse en el entorno. Freud nos enseñó que muchos de nuestros comportamientos están guiados por impulsos inconscientes. Si no los analizamos, si no nos detenemos a reflexionar sobre por qué seguimos en dinámicas que nos desgastan, nunca saldremos de ellas. Jung decía que la clave está en la conciencia, en darnos cuenta de nuestros patrones y transformarlos. Si sigues esperando que el mundo te recompense simplemente por ser bueno, seguirás decepcionándote. La bondad no debe ser sinónimo de sacrificio sin sentido. No significa permitir que otros te usen. No significa perdonar a quienes no han mostrado arrepentimiento genuino. La verdadera bondad es astuta, sabe cuándo actuar y cuándo retirarse. Como en una partida de ajedrez, no todos los movimientos son para atacar, pero cada uno debe ser calculado. Es hora de despertar. Dejar de ver la vida con los ojos cerrados. Dejar de esperar que los demás reconozcan tu valor si tú mismo no lo haces primero. No puedes seguir ofreciendo tu energía como si fuera infinita, ni esperar reciprocidad de quienes solo saben tomar. La vida no opera bajo el principio de justicia automática. La justicia se construye, se defiende, se exige. El cambio no llegará desde afuera. No vendrá en forma de reconocimiento, ni de un milagro repentino, ni de la transformación de quienes te rodean. El cambio empieza cuando decides que no seguirás caminando con los ojos cerrados. Cuando comprendes que ser bueno no significa ser ingenuo. Que confiar no significa ser ciego. Que amar no significa permitir que te desgasten. Tienes poder dentro de ti. Pero el poder sin dirección es inútil. Y la bondad sin estrategia es desperdicio. Si realmente quieres marcar la diferencia, debes aprender a moverte con la misma inteligencia con la que siempre has amado. Porque la bondad no basta. Pero la bondad combinada con sabiduría es una fuerza imparable. A lo largo de nuestra vida, hemos sido educados bajo la premisa de que ser buenos implica entregarnos sin reservas, sacrificarnos en nombre del amor y la lealtad, y ser siempre el pilar en el que los demás pueden apoyarse. Nos han dicho que nuestra luz debe brillar para los demás, aunque ello signifique consumirnos lentamente, como una vela que se extingue en la oscuridad. Pero, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de que dar sin medida nos deja vacíos? Cuando entendemos que el sacrificio constante no es sinónimo de bondad, sino de agotamiento. La verdad es que hemos confundido el amor con la entrega incondicional, el respeto con la complacencia y la conexión con la dependencia. Nos hemos acostumbrado a ser útiles, a que nos necesiten, porque en esa necesidad encontramos una razón para existir. Sin embargo,
Cuando damos más de lo que tenemos, esperando un reconocimiento que nunca llega, nos enfrentamos a la cruda realidad: nadie nos dirá que es suficiente. Nadie nos pedirá que pongamos límites, porque mientras sigamos entregándonos, seguiremos siendo funcionales para los demás. Pero aquí radica la gran lección: la verdadera bondad no es vaciarnos para llenar a otros. No es sacrificar nuestro bienestar en nombre de una idea errónea de amor. No es desaparecer en el proceso de servir a quienes nunca han aprendido a valorar lo que damos. La verdadera bondad implica reconocer el momento de detenerse, de decir no, de establecer límites que protejan nuestra esencia y nuestra energía. Durante demasiado tiempo, hemos justificado nuestra entrega con excusas que nos mantienen atrapados en un ciclo de desgaste. Decimos que lo hacemos por amor, por lealtad, por compromiso, pero en el fondo, hay un miedo latente: miedo a ser abandonados, a no ser queridos, a dejar de ser necesarios. Y es aquí donde radica la mayor trampa de todas, porque el amor que depende del sacrificio no es amor, y la conexión que exige nuestro sufrimiento no es real. Carl Jung nos enseña que el camino hacia la individuación, el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica, implica reconocer nuestras sombras y enfrentar nuestras creencias limitantes. En este caso, debemos cuestionarnos si nuestra tendencia a dar sin medida proviene de una herida interna, de una necesidad inconsciente de validación. Jung también nos advierte sobre el peligro de proyectar nuestras propias capacidades en los demás, creyendo que, si nosotros vemos el potencial en alguien, esa persona cambiará. Pero el cambio no se impone, el crecimiento no se exige y la transformación no ocurre en quienes no la buscan. Sigmund Freud, por su parte, hablaba del superyo, esa instancia psíquica que nos dicta lo que es correcto según las normas impuestas por la sociedad y la educación. Es posible que nuestra tendencia al sacrificio provenga de un superyo demasiado severo, que nos ha enseñado que el valor propio depende de cuánto podemos soportar por los demás. Pero esta idea debe ser desafiada, porque nuestro bienestar no debería ser una moneda de cambio por la aceptación ajena. Es momento de recuperar lo que hemos estado regalando sin medida. De recordar que nuestra existencia no se define por lo que hacemos por otros, sino por lo que somos en nuestra esencia. No nacimos para ser consumidos, sino para vivir plenamente, para encontrar un equilibrio entre dar y recibir, para construir relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo. No necesitamos permiso para dejar de desgastarnos. No necesitamos justificación para elegirnos a nosotros mismos. Basta con que lo entendamos. Basta con que tomemos la decisión de no ser más el sacrificio de nadie. Porque la verdadera bondad no se mide por cuánto podemos soportar, sino por cuánto podemos protegernos mientras seguimos siendo fieles a nosotros mismos. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos: ¿cuánto más estamos dispuestos a perder antes de comprenderlo? ¿Cuántas veces más dejaremos que el mundo tome de nosotros sin cuestionarlo? No podemos seguir esperando que los demás reconozcan nuestro esfuerzo o que cambien su forma de relacionarse con nosotros. La única persona que puede romper este ciclo somos nosotros mismos. Es momento de soltar la necesidad de cambiar a quienes no desean cambiar, de dejar de gastar nuestra energía en personas que no valoran lo que ofrecemos. Porque, al final, no todos quieren crecer, no todos buscan evolucionar, y no todos desean ser salvados. Y esa verdad, por más dura que sea, nos libera. Cuando entendemos esto, cuando dejamos de luchar por ser reconocidos y comenzamos a reconocer nuestro propio valor, algo cambia dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que no estamos aquí para sostener a otros a costa de nuestra propia estabilidad. Nos permitimos vivir con plenitud, sin la carga de quienes solo saben tomar. Y entonces, comenzamos a brillar de una manera distinta,
No como una vela que se consume, sino como un faro que ilumina sin perderse a sí mismo. La verdadera pregunta no es si los demás entenderán esto. La verdadera pregunta es, ¿cuándo decidiremos entenderlo nosotros? Si este mensaje resonó contigo, es momento de tomar acción. No sigas esperando que otros reconozcan tu valor, empieza por reconocértelo tú mismo. ¿Cuánto más necesitas perder antes de elegirte? Deja tu comentario y dime qué parte de este mensaje más te impactó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Suscríbete para más reflexiones que pueden cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo video.